Bienvenidos al curso de cálculo vectorial, cuya temática para el día de hoy son funciones en dos variables y con ella la posibilidad de una generalización. El concepto de función, como se ha manejado en cursos anteriores, se entiende como una correspondencia entre valores de un conjunto de salida, en este caso podría ser cuando estamos en R2, en X, y su vinculación en una pareja con Y. Esa correspondencia única para todos los valores en X determinaba que una función era eso, una correspondencia específica entre un conjunto de salida cuya relación de esos valores era asociada al dominio y una imagen o vínculo en el eje Y, el conjunto Y de llegada, llamada rango, con esos valores específicos que se vinculan de manera dependiente. Así pues, entonces en la imagen que tenemos a continuación estamos observando, entonces ahora nuestro dominio o conjunto de salida está asociado a valores vinculados en el plano XY, como podemos ver en la imagen, y que de alguna forma se asocian, se vinculan o tienen una correspondencia en una forma de la función. Entonces, XY está definido acá en el dominio, en el plano XY, mientras que el rango está definido como el conjunto de valores que toma la función, esa forma de la función proyectada en esa siguiente dimensión. Tenemos el ejemplo acá de R2 proyectado en R1, cuya relación nos da una vinculación de R3. En esa parte, entonces, del costado, entenderíamos lo mismo, unos valores asociados a un conjunto cuya correspondencia está vinculada en R1. Pues bien, ¿cómo lo podemos interpretar en una relación como si el dominio fuese la sombra proyectada de una forma específica de la función XY? Sin embargo, el concepto como tal de función viene dado del dominio que está en XY proyectado en Z, como una correspondencia de una forma o de la función específica. Gracias al uso de GeoGebra podemos observar en pantalla la forma en que se vincula esa información de las parejas XY con valores específicos asociados de manera independiente y que obtienen o se vinculan con una relación de forma dependiente en Z. Es decir, que esa tercera componente, que es la que estamos dando en la altura, en ese eje Z, se obtiene a partir de una vinculación operacional entre X y Y. Esos valores que observamos aquí en la tabla han sido ubicados de manera independiente y esta terna se completa con esa componente, esa tercera componente, a partir del valor obtenido al reemplazar en la forma de la función. ¿Cómo podemos interpretar esas funciones de dos variables? Lo mencionábamos ahorita. Tal vez esa forma de la función, la sombra, podemos hablar que sería como el dominio, está vinculada entonces en esa característica de la imagen que se obtiene a partir de esa relación operacional. Gracias a esta imagen de GeoGebra podemos interpretar entonces que mientras que en el plano XY tengo esta forma de elipse, como si fuese la sombra, proyectada a través de esa forma, de esa función de f de XY, que puede ser este paraboloide abierto hacia abajo. GeoGebra nos permite de alguna manera hacer un bosquejo mucho más exacto que si lo hiciéramos a mano alzada de ese comportamiento de las funciones. En ese caso, si tuvimos una función, como la que observamos en pantalla, el cociente de la raíz de x más y más 1 sobre x menos 1, recordaríamos condiciones especiales como que la raíz, en este caso raíz cuadrada de los valores, para que se esté definiendo los reales, debe ser positiva. Por lo tanto, la condición especial de x más y más 1 es que su valor, el resultado de esas dos variables independientes, tiene que ser mayor o igual que 0. Mientras tanto, el denominador, que en ese caso es x menos 1, nos invita obviamente a tomar valores en x que sean diferentes de 1 para que de alguna manera la función esté definida. Entonces, al tomar esos valores independientes para x y y, al considerar, por ejemplo, este valor de x igual a 1 con una pareja, una relación entre de y menos 2, pues su imagen en z no existe. Ahí está como tal la forma de interpretar que hay un corte, que hay una ruptura de manera asintótica, es decir, que no se toca. Entonces, el concepto como tal de función en dos variables permite entender que hay una relación entre los x y los y su proyección para mirar la forma de la función en z. Con GeoGebra podemos entonces tener la posibilidad de graficar ese tipo de funciones
en el siguiente video, entonces miraremos o en clase la forma en que le vamos a usar GeoGebra para esa realización gráfica. La posibilidad de GeoGebra que nos brinda es muy grande porque nos hace precisamente ese barrido rotacional para interpretar las funciones, para poder analizar ese dominio, para visualizar ese rango de una manera mucho más sencilla, mucho más práctica. En ese momento, lo que queremos de alguna forma es entender que con la visualización de la forma de la función puedo entender algunas condiciones especiales de la función y que con ayuda de estas aplicaciones tecnológicas como GeoGebra puedo hacer como tal ese análisis de la función del comportamiento como tal. Ahora bien, cuando tenemos situaciones específicas como tal, podemos analizar ejemplos como el que están en pantalla, una relación de dos variables, una que es la temperatura de un sitio específico asociado también a una altitud que puede ser medible y otro tipo de variable, en este caso por ejemplo la velocidad del viento. Entendemos entonces que esta tabla nos está vinculando una información entre dos tipos de variables, la temperatura real de un lugar medida en grados centígrados y la velocidad del viento. Y es lo que hemos denominado que entendemos como representación de sensación térmica. En la gráfica puedo encontrar, por ejemplo, la relación de la pareja 5,30. Si la temperatura es de 5 grados centígrados y la velocidad del viento es de 30 kilómetros por hora, ¿cuál será la sensación térmica? Entonces lo que hago es una realización de una lectura, 5 grados centígrados con una velocidad del viento de 30, por lo tanto la sensación térmica será de 0 grados centígrados, cercano a ese valor. Para una temperatura, por ejemplo, de menos 35 grados centígrados y con una velocidad del viento de 80 kilómetros por hora, la sensación térmica será de menos 60 grados centígrados. Este es un ejemplo de una vinculación de dos variables y su asociación con otra información que sería la sensación térmica. Después de interpretar esa información entre variables independientes que se puede tomar como un conjunto de datos y su asociación con un valor específico, que es otra variable para hablar de R3, entendemos entonces que este proceso nos puede llevar a la interpretación de qué será una curva de nivel. Entonces, una curva de nivel es un análisis específico de esa forma de la función en la cual podemos hacer una interpretación como si cortáramos esa función, esa proyección que está precisamente en Z. Entonces, una curva de nivel precisamente se obtiene al intersectar una superficie, un valor de Z específico, como planos, se hablan de los planos Z, para valores que están dados en esa misma función. En la imagen tenemos entonces una forma, por ejemplo, una función de f de xy en forma de campana, por ejemplo, que es la forma azul, mientras que su proyección en el plano XY son circunferencias. Entonces entenderíamos que puedo analizar, interpretar como si fuera una vista superior de esta forma de la función y qué podríamos observar en una vista superior, qué proyecto, qué observo. Entonces una curva de nivel me permite entender que en esa relación observo comportamientos que puedo interpretar a partir de la forma de esa función. Su aplicación en mapas topográficos, entonces, es una de las grandes virtudes para interpretar, para analizar qué significa una curva de nivel, precisamente en funciones de la forma XY. Ahora, esa proyección, si la hacemos, si nos apoyamos, por ejemplo, en GeoGebra, tenemos un paraboloide de la forma x al cuadrado más y al cuadrado. Si ese paraboloide lo cortásemos por los planos en Z, con unos valores específicos, digamos con Z1, Z igual a 1, Z igual a 2, Z igual a 3, Z igual a 4, pues estos planos que podemos ver en pantalla nos permiten interpretar que a medida que el valor en Z va aumentando, lo que entendemos en una vista superior, que lo que vamos a hacer en nuestro siguiente manejo de GeoGebra, es interpretar que la forma de esa función en vista superior son circunferencias. A medida que aumentamos, las circunferencias como tal, en ese Z, estarían aumentando de radio. Ese aumento de radio es en la relación XY. Lo que planteamos en Z1, Z2 y Z3 precisamente son los cortes, esos planos que están cortando como tal a esa gráfica en R3.
Esta es una forma entonces de, teniendo una vista superior de una función específica, a partir de eso que son como las alturas, en ese mapa topográfico, por ejemplo, puedo interpretar que en esta curva exterior de aquí, esta relación, dice que la altura está en 50 unidades de medición de altura. Aquí está, por ejemplo, en esta curva en 60, de manera interna estarían 70 y aquí en 80, es decir, que entiendo que ese relieve topográfico, ese mapa topográfico, estaría aumentando en altura aquí de manera interna. Mientras que, por ejemplo, en esta especie como de valle, la altura sería 50 y el costado derecho de manera simétrica tendríamos con esos valores. Nos dice que según esa vista superior, entonces lo usemos para estimar los valores de altura. ¿Quién será la imagen correspondiente o esa altura ante la pareja en XY de 1, 3? Entonces, para 1 en X, 3 en Y, tenemos por aquí esta ubicación. Y esta ubicación está entre dos valores. Estaría de la curva de nivel del valor 70 y el valor 80, pero por estimación, es decir, que no es exactos, por estimación observación, en este caso de lector, entenderíamos que está más cerca de 70, podemos decir que su estimación está en una altura de 73 unidades de altura. Mientras que para la imagen asociada, por estimación de X4 y Y5, para X4 y Y5 sería esta la ubicación. En ese valor asociado de altura estaría la relación más o menos que está entre 50 y este que es 60, pero está un poco más hacia el costado de 60, digamos que puede ser 56 unidades de altura. Entonces, las curvas de nivel vistas de manera superior nos permiten interpretar la información también en R2, lo estamos viendo así en R2, aunque tengo obviamente la correspondencia en otra dimensión para entender que es esto, tiene una configuración en R3. Ahora bien, vamos a adjuntar a este video para trabajar en la clase la forma de graficar como tal en GeoGebra estas funciones específicas. Estas funciones que estamos hablando, tener la posibilidad de analizar qué tipos de curvas de nivel tienen. Entonces, ese sería nuestro trabajo con el manejo de GeoGebra. Muchas gracias por su atención y vamos a responder preguntas en la clase.